Primero, reconocer que esta epidemia ha afectado a todos los países de Centroamérica de una manera muy similar. Tal vez el país que más, ustedes pueden ver las curvas aquí de Guatemala, de El Salvador y Costa Rica que están aquí arriba, y cómo, digamos, a través de los tiempos, ¿verdad? Y esto es desde que se alcanzó un caso confirmado por millón de habitantes. O sea, en el caso de Guatemala, eso significó cuando llegamos a 16 casos. Entonces se comienza a contar a partir de ahí, es porque cuando se cree que ya la epidemia está comenzando a tener una estabilidad. Y ustedes pueden ver que las líneas son muy similares entre los tres países, ¿verdad? Del triángulo norte, del trifinio centroamericano, ¿no? Costa Rica fue el primer país que tuvo la primera onda, tuvo una onda más escalada que el resto de países de Centroamérica por su posición especial dentro del turismo y el hecho de que pudieron rápidamente establecer un sistema de pruebas que los llevó a identificación de casos adecuada. Ellos tienen un sistema de salud basado en la atención primaria y universal a través de la Caja de Seguridad Social, que hizo que rápidamente pudieran contener esa primera ola de epidemia. Y ustedes ven que se mantuvieron por lo menos unos 2 meses con muy pocos casos, y más recientemente, conforme ellos fueron reabriendo la economía, aunque lo trataron de hacer de una manera cautelosa, probablemente la fórmula no fue la más adecuada y volvieron a levantarse a un punto donde están tan rojos como cualquiera de los países de Centroamérica en este momento, ¿verdad? Entonces es claro de que las enseñanzas detrás de esto es que cualquier reapertura económica que hagamos, mientras la población continúe siendo susceptible, va a experimentar un repunte de los casos. El otro aspecto que nos enseña qué tanto está preparado el sistema de salud es la mortalidad. Todos los países comienzan con mortalidades altas o relativamente altas, porque al principio en lo que el sistema de salud entiende cómo tratar a los pacientes, quiénes son los de más riesgo, cuáles son las mejores maneras de tratarlo. 3,000 camas de intensivo rápidamente, en cuestión de 2 semanas, mostró que ese pico iba a caer y probablemente necesitaríamos alrededor de 3,800 camas y 960 camas de intensivo a nivel nacional. Y más recientemente el modelaje muestra de nuevo el aplanamiento de la curva. Ahora la curva se nos tira hasta casi octubre, y eso nos deja con 2,840 camas necesarias y 604 de intensivo. Hoy por hoy el sistema tiene alrededor de unas 3,800 a 4,000 camas de COVID-19. Lo que no tenemos es suficientes camas de intensivo, y eso, Alta Verapaz, no es muy extraña. Eso probablemente, si contamos las camas de intensivo que tienen para COVID, no pasa de una decena, ¿no? Ya hemos tenido 4 meses de confinamiento. Obviamente la economía ha sufrido. Los pobladores han hecho un esfuerzo enorme, así como las empresas, en tratar de mantenernos lo más confinados posibles, aunque sabemos que ha sido un confinamiento parcial. Hay un impacto importante a nivel económico, y no nos queda mucha alternativa más que comenzar a tener esa reapertura lenta, gradual y disciplinada, que nos pueda llevar a ese balance entre ir reabriéndonos, pero al mismo tiempo cuidar la parte sanitaria, ¿no? Y esto no hay una fórmula, ¿verdad? Cada país es distinto, las poblaciones son distintas en términos de disciplina, el nivel de educación es distinta en cada población, y la cultura es distinta, y eso hace muy diferente, digamos, el cómo países nórdicos o europeos pueden enfrentar esto comparado a países como Guatemala, que tienen culturas completamente distintas, ¿no? O los asiáticos, por ejemplo. Pero se tomó mucho de esas lecciones aprendidas en otras partes para poder desarrollar ese sistema de alertas. Y el sistema de alertas, como ven, es un sistema relativamente simple de comprender, pero un poco complejo en el sentido de lo que son las restricciones en cada sistema de alerta, con muchas preguntas al respecto. Entonces me voy a tomar unos minutos para explicarlo, para que todos estemos alineados. Obviamente el sistema de alerta máxima es el rojo, tiene 4 pelotitas que son los numerales mayas. El naranja es 3, el amarillo son 2 y el verde es 1.
Ustedes me han escuchado decir que básicamente esos colores se van a aplicar en base a ciertos indicadores. Y para eso desarrollamos un puntaje. No quisiera entretenerlos mucho, pero hay 3 indicadores importantes. Los indicadores se cuentan por 14 días. ¿Qué significa eso? Que no son los 14 días que alguien quiera tomar, sino el Ministerio de Salud va a digamos, establecer un límite en el cual se hace el corte, y el corte va a ser cada 2 semanas, el jueves por la noche. O sea que los datos vamos a obtenerlos el viernes se van a analizar los datos en base a estos indicadores, y el sábado se va a estar publicando cada 2 semanas un nuevo tablero de alertas. Ese sábado que se publica es para que ya sea sábado por la tarde y el domingo las municipalidades y los pobladores puedan enterarse del color que les corresponde para las próximas 2 semanas, ¿verdad? Entonces, muchos de los indicadores tienen que ver con esos 14 días anteriores. ¿Y por qué usamos 14 días? Porque ese es el tiempo en que se tarda la incubación del virus. El virus regularmente incuba por 1 semana, a veces 10 días. Entonces, lo que pase hoy, por ejemplo, en Cobán, Alta Verapaz, en términos de contagios, no se va a expresar hasta más o menos 1 semana y media, 2 semanas después. Por ejemplo, si hoy con la reapertura que comenzamos a tener se aumentan los contagios, no vamos a notar ese cambio en la próxima alerta, sino que tal vez hasta la siguiente alerta que tengamos. Y es claro que esos 15 días nos permiten también ver el promedio de lo que está ocurriendo en esos 15 días. Para eso vamos a tomar 3 indicadores. Uno es lo que llamamos los epidemiólogos la incidencia de casos. Esos son los casos nuevos que aparecen en esos 14 días anteriores, confirmados de COVID-19, y eso hacemos una fórmula para sacar lo que llamamos la tasa por 100,000 habitantes. Muchos alcaldes a veces preguntan, bueno, pero yo no tengo 100,000 habitantes en mi población. No importa, ahí les voy a explicar cómo es que la calculamos. Y dependiendo de cuántos casos por población haya, mientras más casos por población, obviamente recibe unos mayores puntos en términos de la tabla. El otro indicador es el porcentaje de pruebas positivas, y eso también tiene un puntaje dependiendo del porcentaje de pruebas positivas que tenga uno. Y finalmente hay un último indicador que tiene menos peso, que es el número de pruebas por 1,000 habitantes por día que esté haciendo ese municipio o ese departamento. Y esto es muy importante porque este indicador lo que hace es estimular para que los municipios hagan más pruebas de manera que puedan tener una mejor trazabilidad de su epidemia. Entonces me voy a pasar a explicar un poquito estos indicadores, cómo se calcula estos casos por 100,000 habitantes. Entonces aquí les pongo un ejemplo. Por ejemplo, en este caso hay un municipio donde pueden vivir solo 1,000 habitantes, ¿verdad? Y tal vez en los últimos 14 días apareció se detectó una persona que es COVID positivo. Entonces, para calcular el número por 100,000 habitantes, dividimos ese caso entre las 1,000 personas que viven en ese municipio. Eso nos da una fracción que es 0.001, y esa se multiplica por 100,000, y entonces nos da esa tasa que son 100 casos por 100,000 habitantes. No es que existan 100 casos, sino que es la tasa para poder comparar a todos los municipios de la misma manera. Y eso en este caso a este municipio le van a dar 4 puntos porque está por arriba de 55. La siguiente parámetro es la utilización de las pruebas positivas, y eso uno ve cuántas pruebas se han hecho en ese municipio. Por ejemplo, en este caso tenemos un municipio que hizo 10 pruebas. De esas 10 pruebas, una salió positiva. Entonces dividimos esa persona que salió positiva entre las 10 pruebas que se hicieron en el municipio, y eso nos da un porcentaje del 10%. El 10% le permite tener a este municipio 2 puntos en el tablero, ¿verdad? Entonces ahora ya sumamos 4 en términos de casos, sumamos 2 en términos de porcentaje de pruebas positivas, nos da un puntaje de 6. Y finalmente está el último indicador, que es el número de pruebas por 1,000 habitantes por día. Entonces de nuevo vamos a ir a ese municipio donde viven 1,000 personas. Durante las pasadas 2 semanas solo le hicieron una prueba. Entonces yo divido una prueba entre 14 días y me da 0.07. Eso me da 0.07 pruebas por 1,000 habitantes, y eso me coloca un puntaje de 2. Me da más puntos porque si usted no hace pruebas, el
el tablero le da más puntos a usted. Si usted hace mucho más pruebas por habitante, el tablero le da menos puntos. En este caso, entonces ya tenemos 4 iniciales, más 2 puntos de las pruebas positivas, más 2 puntos de las pocas pruebas que está haciendo. Usted termina con 8 y eso lo coloca probablemente en un color rojo, ¿verdad? Y entonces aquí está cómo el sistema trabaja al final la ponderación de colores. Si usted tiene más de 7.5 a 10 puntos, tiene un rojo. Si usted tiene más de 5 a 7.5, tiene un naranja. Y si tiene más de 2.5 a 5 puntos, tiene un amarillo. Y menos de eso usted tendría un verde. Pero aquí les pongo entre paréntesis amarillo porque por los primeros 3 a 6 meses probablemente no vamos a usar el color verde, porque eso le da la falsa impresión a un municipio que no está haciendo pruebas, que no tiene casos y que puede retornar a la nueva normalidad completamente, y eso lo que provocaría es un riesgo de infección muy alto. Estos son solo para enseñarles las tablas que nosotros trabajamos. Ustedes pueden ver aquí la población proyectada por el INE, por cada municipio, el total de pruebas hechas, los casos confirmados que se han visto en esos últimos 14 días. De ahí sacamos la tasa por 1,000 habitantes, por 100,000 habitantes, la tasa por pruebas y el porcentaje de positividad. Sacamos un puntaje por municipio y lo colocamos en el semáforo en ese rango que es importante, ¿verdad? Al final lo que se va a publicar es esta tabla que tiene los diferentes indicadores para que cada uno pueda hacer sus propios cálculos, y vamos a publicar un mapa donde uno puede reconocerse en términos de municipios si está rojo, naranjado o amarillo en este caso, ¿verdad? Importantísimo, hoy llegamos por primera vez a tener casi 5,000 pruebas en un día. Esto probablemente va todavía necesitar un poco de tiempo para llegar a más pruebas, y cuando los periodistas siempre insistían, pero ¿por qué no hemos llegado a las 5,000 pruebas? Les decía, es que no se trata de 5,000 pruebas como un número total, sino que es la cantidad de pruebas que necesitamos a nivel nacional. Y eso viene de esta tasa de 0.4 pruebas por 1,000 habitantes por día. Si uno lo multiplica por toda la población de Guatemala, le da esas 5,300 pruebas que necesitamos como un mínimo, pero en realidad las pruebas no todas están distribuidas de la misma manera. Por ejemplo, el municipio de Guatemala, que lo ven aquí ustedes en un azul muy fuerte, está haciendo ya 0.8 pruebas por 1,000 habitantes por día, o sea, el doble de lo mínimo que se necesita. Y aquellos que están en un azul suave ya sobrepasaron ese límite del 0.4, y el resto de municipios todavía, digamos, no llegan al número de pruebas mínimas. O sea que todavía hay necesidad de llegar a todos estos municipios del país a que ellos puedan hacer más pruebas para que podamos tener esa trazabilidad de la epidemia mucho mejor. Entonces, ¿qué nos toca en las próximas semanas? Es uno, amplificar y descentralizar el sistema de pruebas diagnósticas. Tenemos que poder llevar, digamos, más capacidad a Alta Verapaz, más capacidad a Huehuetenango, más capacidad a Chicago, a Quiché, porque son departamentos que sabemos que están teniendo número de pruebas muy bajas y que necesitamos hacerlo con más ahínco. Vamos a instalar un sistema de rastreadores. Eso va a permitir que cuando aparezca un caso en el hospital o en un centro de salud puedan ir estos rastreadores a ver a los contactos y detectar casos en las comunidades, de manera que sepamos si una epidemia está dándose en un área, en una aldea, en un pueblo. Es muy importante porque estos rastreadores no solo son importantes para este momento de la epidemia, que es la primera ola, sino nos van a ser muy importantes para el resto de cuando vengan las próximas olas y la desescalada que tengamos. Este sistema que se ha creado tiene que acompañarse de una capacitación y un empoderamiento muy grande de los distritos de salud y las municipalidades. Nunca en la historia que yo he estado, con excepción de algunas epidemias anteriores, pero aún en ellas, las municipalidades hoy por hoy han sido llamadas a realmente tomar un rol muy importante en cómo controlar esta epidemia a nivel local, ¿verdad? Mientras el gobierno central puede hacer mucho, realmente es el control local lo que nos va a llevar a este proceso. La importancia de las municipalidades haciendo su trabajo en regular, digamos, que las recomendaciones y las restricciones que sean implantadas en diferente color sean seguidos y no necesariamente tomar actitudes arbitrarias, digamos. El cierre de una localidad o un pueblo
no es la manera, digamos, de contener esta epidemia, pero sí lo es el controlar, digamos, en que, por ejemplo, un transporte urbano se porte correctamente en términos del número de gente que puede llevar, o que, digamos, un restaurante o un centro, digamos, abra correctamente y no de una manera desproporcionada. Importante, esta pandemia creo que nos ha dejado muy claro para aquellos que solo decíamos que el seguridad social era un sistema, digamos, que apenas nos daba de salud. Este es el momento de realmente exigirle al sistema que trabaje más a nivel de la atención primaria de salud y no sea solo curativo y de reparación, ¿verdad? Y finalmente, creo que esta epidemia ha traído una oportunidad muy importante para el sector económico local y nacional para pensar en la salud como un andamiaje del desarrollo. Realmente esto nos ha mostrado cómo si un sistema de salud no está preparado, puede poner a todos nuestros sistemas económicos de rodillas y arriesgar mucho de lo que, digamos, empresarios y trabajadores han logrado por muchos años.